repito, a ver, ¿qué hace un licenciado? O en un concepto un poco más genérico, más que un licenciado, porque licenciado es aquella persona que se profesionalizó, ¿no? Que cursó una carrera universitaria, se preparó, acumuló una serie de competencias, habilidades y contenidos, aunque hay otros que también tienen esa categoría de profesor, pero lo que hace un profesor, independientemente de que se haya preparado o no, como les digo, hay muchos que son profesores sin necesidad de haberse profesionalizado, que lo hagan bien o mal, ese es otro elemento, pero ¿qué es lo que hace un? ¿Qué dice Angie? A ver, ¿qué hacemos los profes? Angie, Buenas tardes, profe. hola. Em, bueno, lo que hacemos nosotros los profesores, y según como yo tengo entendido, es que nosotros estamos capacitándonos, pues aquí en la universidad, para que nosotros podamos brindarles a los niños una capacidad, unos conocimientos, capacidad, no, unos conocimientos que ellos ya pueda que los tengan o que en la sociedad misma ya los hayan visto, sino que nosotros como profesores, como orientadores, más bien, les vamos a reforzar ese conocimiento, ya sea refutándolo o afianzando ese conocimiento. Em, pues nosotros los profesores no somos como que esos dictadores que en la antigüedad era solo que dictar o como que nosotros somos los que sabemos, somos los que sabemos todo. No, porque nosotros como somos como seres humanos, también somos personas que muchas veces no conocemos bastantes cosas. Entonces, en ese mismo hecho, nosotros tenemos que hacerles entender a nuestros estudiantes y como profesor mismos de que ellos también son capaces de equivocarse y que ambos podemos corregir esos conocimientos y entablar un conocimiento que sea correcto. Sí, muy bien, Angie. Pero en el sentido de que voy a trasladar un poco la pregunta, ¿cuál es la función del profesor? Cuando le preguntaran cuál es la función del profesor, uno que podría responder. Cristian, Camilo, ¿qué dice? ¿Qué opina? Pues yo digo que pienso pues que la labor docente o la labor del profesor es orientar, como dijo la compañera, orientar los conocimientos y tratar de desarrollar las capacidades de los estudiantes y los diferentes conocimientos que tienen ellos, orientarlos, encaminarlos bien, digámoslo así. Y eso que usted dice, si le dijeran, mire un verbo que se acerque a eso que usted está diciendo, ¿qué verbo podría utilizar? ¿Eso qué es eso que usted está diciendo ahí? Perdón, profe, no le entendí, se me cortó, recortando Y mal la señal. ya, eso que usted está diciendo, que me parece que es correcto, que recoge algo de lo que dijo también la compañera Angie, ¿eso qué es? Le dijeran, resuma eso en una palabra, en un verbo, Yo dijera orientar. orientar, ¿vale? ¿Qué opina Joana? ¿Cuál, Profe, Joana, le incremento a la pregunta, ¿no? ¿Cuál debe ser la preocupación de un docente en esa relación que establece con sus estudiantes? profe, pues yo creo que pues principalmente la preocupación de un docente es como que tanto, o sea, le podemos aportar al estudiante, ¿no? Que tanto él, o sea, en el proceso de enseñanza que le brindamos, que tanto, o sea, él puede obtener o sacar de ello o analizar.
En ese mismo sentido, pues expresaría o se notaría cómo yo le estoy enseñando lo que yo sé o mis conocimientos. Vale, tú repetiste 2 veces ahí una palabra un poco mágica, ¿no? En este, enseñanza, enseñar. ¿Será que ese es el verbo que nos asocia a los profesores? La palabra que determina cuál es nuestro rol o nuestra función en el proceso educativo. Enseñar. ¿Qué dice Silvia? Profe, disculpe, no le escuché el final, me preguntó Le algo. le preguntaba a Silvia en relación a lo que tú dices, Joana, que mencionas esa palabra que yo digo mágica, ¿no? De enseñanza. Entonces yo pregunto, ¿será que tal vez ese es el rol, es la función, es la preocupación que debe tener el maestro, el de enseñar? Pues le preguntaba a Pues Silvia, ¿qué opina? ya, gracias, profe. Pues yo creería que la función principal del maestro es esa, ¿no? O sea, sí, yo estoy de acuerdo con los compañeros que mencionaban que uno como docente también orienta, pero la función de uno como docente es enseñar, ¿sí? Uno se preparó, digamos, durante toda una carrera, ciertos pues años que uno está en la universidad para aprender y utilizar las herramientas adecuadas y las como poder, ¿cómo lo digo? Como poder crear los procesos adecuados para transmitir todo eso que yo aprendí a los estudiantes. Y ahí está pues mi trabajo de docente y poder enseñar y pues a su vez ir orientando. Pero yo estoy de acuerdo con Joana, pues de que la principal preocupación de uno como docente es cómo enseño, cómo yo me hago entender eso que yo sé con los demás, cómo yo transmito eso para que ellos también lo aprendan. Vale, muchas gracias. ¿Están de acuerdo todos en que esa es la preocupación del docente, enseñar? ¿O hay alguien que piense algo diferente? Profe, pues desde mi parte o desde mi punto de vista diría que es importante enseñar, pero también toma una gran importancia el papel de educar y formar a los estudiantes, ¿no? Creo que también comprende o lleva, digamos, unos aspectos más profundos y más grandes en cuanto a la enseñanza, la educación de los estudiantes de las futuras generaciones, desde mi punto de vista, profe. A ver si le entiendo. Entonces, la preocupación del docente es enseñar, pero también dijiste educar y formar. ¿Así es la idea? Sí, profe, pues diría que educar como complementaría ese proceso de enseñanza de un docente. Tú asumes que educar es como un concepto más amplio, en el que están involucrados de pronto no solo elementos de tipo disciplinario y cognitivo, sino también sociológico, afectivo, psicológico, comportamental. Esa es la idea? Sí, profe. Por ahí. Bien, entonces, redondeando todas estas cosas, quisiera saber si el grupo está de acuerdo en que esa debe ser nuestra preocupación como docentes, el enseñar o mejor como lo plantea Elkin, pues educar, obviamente en lo disciplinar, es sumamente importante, pero no es solo eso, sino también pues otros elementos relacionados con el desarrollo integral del ser humano, el pensar, el ser, el fortalecer el pensamiento crítico. ¿Sí estamos en esa línea? ¿Están de acuerdo todos? Sí, profe. Sí. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo. Entonces ese es el tema, ¿no? En el que hemos venido siendo formados, en que nuestra preocupación está centrada en el enseñar o
o si ustedes quieren en el formar o en el educar, en todas esas dimensiones, pero hay una contradicción fundamental en este aspecto. Desde siempre nos han dicho que la historia de la teoría pedagógica hubo un momento en que se trabajaba lo que se llamaba la escuela pasiva, en donde el centro del proceso era el docente, pero que llegó un momento cuando pasamos en la historia de la teoría pedagógica a la escuela activa, donde el centro del proceso es el estudiante, ¿no? Y a pesar de que se nos llena la boca con los discursos de las teorías pedagógicas y los modelos y cómo debemos abandonar esa perspectiva positivista del mundo y cómo el conductismo nos lo plantearon como si fuera el mismísimo demonio, cuando le digan a un profesor que es conductista, eso es peor que, mejor dicho, disculpen la expresión, que si le mentaran la madre es preferible, pero que le digan que usted es conductista es terrible. No, es mejor dicho, caer en la tercera caldera del infierno, como decía Dante, allá donde están los peores pecadores. Dante Alighieri mandaba allá a la última caldera del infierno, donde estaban los peores, decía, el peor pecado que puede cometer un ser humano, decía Dante Alighieri, es el ser ingrato, y allá van a dar, y decirle que uno es conductista como que era la misma cosa, ¿no? Satanizó. Y hablábamos de las nuevas pedagogías, de la teoría pedagógica, de los modelos cognitivos, la teoría crítica de la educación y todo eso, pero seguimos pensando conductistamente, ¿no? La función del docente es enseñar. La preocupación es enseñar, o sea, estamos preocupados por nuestra acción, por la acción del docente. Entonces seguimos colocando en el centro del proceso educativo al profesor. Entonces, ¿cuándo nos vamos a preocupar nosotros por cómo aprenden los estudiantes? El profesor debe ser cómo aprenden. Primero, si están aprendiendo o no están aprendiendo. Fundamental, porque usted puede preocuparse por enseñar y hacer lo que usted quiera, convertirse en el docente estrella utilizando todas las tecnologías educativas disponibles. Eso no le garantiza que el estudiante esté aprendiendo. Entonces, la preocupación es saber si el estudiante está aprendiendo. Y ahí vienen relacionadas muchísimas cosas. Preguntarse si el estudiante quiere aprender. Que eso es otro. Si el estudiante pues no quiere aprender, usted no puede hacer absolutamente nada, por mejor profesor que sea, para que él aprenda. Por ejemplo, en una clase, el estudiante puede ir a su clase, a todas las clases, no faltar ni una sola. Pero si él no quiere aprender, pues nunca va a aprender. Tiene que saber eso. Igual aquí, tanto presencial como virtual, pueden conectarse muy a las 4 y quedarse hasta las 6 y hasta pensar que quieren aprender, ¿no? Pues sí, yo voy porque sí, pero en su interior no lo quieren aprender. Esa decisión a veces no se expresa y a veces ni el mismo estudiante la conoce. Puede que esté ahí por una inercia, pero se pregunta, tal vez no quiere aprender. Y si no quiere aprender, no hay nada que se pueda hacer. Y si está aprendiendo, si quiere aprender, ya vienen otras preguntas asociadas. ¿Cómo aprende? ¿A qué ritmo aprende? ¿Para qué aprende? ¿No? ¿Cuál es el sentido de aprender? Bueno, ya viene todo un análisis que podemos hacer. Y en ese orden de ideas es que se promueven los resultados de aprendizaje. Entonces, como para cambiar el objetivo, no todo el tema de primero los objetivos, los indicadores de logro, después las competencias, los estándares básicos de competencias, los derechos básicos de aprendizaje, aunque los derechos básicos de aprendizaje pretendían dar un pasito de dejar de cómo se enseña, cómo se aprende, son los resultados de aprendizaje los que
pretenden en últimas indagar, explorar, a ver qué están aprendiendo los estudiantes. Entonces pide que se incorporen en todos los niveles educativos, de la educación inicial, la educación básica, primaria, secundaria y media, y por supuesto la educación universitaria, y muy especialmente en nuestros programas de formación de docentes, el explorar, ¿no?, cómo se trabaja este tema. Ustedes de aquí en adelante, pero fundamentalmente cuando empiecen a ejercer su profesión, y de ahí por muchísimos años van a escuchar de los resultados de aprendizaje mucho, y posiblemente algunos de ustedes se acuerdan de esta pequeña conversación que hemos tenido en esta primera media hora de clase, en el que les contaba que por qué no los acompañé en la sesión del jueves pasado. Todo esto está relacionado pues con nuestro quehacer y nuestro proceso de formación. Entonces les dejo esa inquietud, esa reflexión para ver cómo con unas sencillas palabras podemos trastocar algo que consideramos evidente y que de pronto no es tan evidente y tan claro, y que amerita pues que reflexionemos, que pensemos, coloquemos las cosas en perspectiva alrededor de algo que es trascendental para todos nosotros, para mí como docente, para ustedes como docentes en formación, cuando piensen ahora que están en el desarrollo de su práctica docente, ¿no? ¿Cuál es la preocupación fundamental? Es enseñar o el estudiante aprenda, que no necesariamente es lo mismo como he tratado de argumentar. Pero bueno, a pesar de que el pensamiento complejo tiene que ver obviamente con estas cosas, y nosotros estamos abordando el pensamiento complejo enfocado hacia la educación, enfocado a este proceso de formación que ustedes están llevando en las ciencias naturales y la educación ambiental, la orientación que le hemos dado, porque el pensamiento complejo tiene múltiples aristas y múltiples formas de abordarse y de entenderse precisamente por su naturaleza. El pensamiento complejo tiene que ver con todo. Sin embargo, desde las distintas perspectivas, nosotros podemos afianzar y tomar lo que el pensamiento complejo nos aporta para enriquecer nuestra particular acción laboral, en este caso, acción educativa. Bueno, muy bien. Entonces, después podremos seguir hablando de este tema y les queda esa inquietud, que es una inquietud poderosa. Para hablar de pensamiento complejo, creo que es muy importante que nosotros hablemos de Edgar Morin, de la persona, de quién es este ciudadano, este personaje que bueno, junto con muchos otros teóricos, con muchos otros pensadores, construyó toda esta idea, este paradigma, esta forma de ver la vida, que es el pensamiento complejo. Y digo paradigma, tendríamos que referirnos pues al concepto de paradigma un poco desde la perspectiva de Thomas Kuhn. Recordarán un libro que causó un quiebre epistemológico en la forma de acercarse a la ciencia, que es el libro que se llama La teoría de las revoluciones científicas, que a mediados del siglo pasado, pues causó una conmoción, un cisma, una escisión, una división, un remesón. Bueno, estoy útil hoy para los adjetivos y para los sinónimos. Pues causó un gran estremecimiento en las comunidades científicas, porque incorpora un elemento que perdura hasta nuestros días y que nos ayuda a entender los grupos de pensamiento, cómo se van agrupando las ideas para convertirse en toda una tendencia. Esta idea, por ejemplo, del rol del docente es como un pequeño paradigma que se ha enquistado en nuestro proceso de formación, ¿no? El docente enseña, enseñar, nuestra preocupación es enseñar. Y entonces, por eso hemos abandonado algo que pregonábamos antes, que era que no, que debemos centrar el proceso educativo en el estudiante, no en el docente. Decimos,
el protagonista del proceso educativo es el estudiante, pero nos preocupamos por enseñar y no como aprender. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, el paradigma que construyó toda la ciencia occidental, el pensamiento occidental primero y después la ciencia clásica, con las ciencias naturales, empezó a generar una serie de desarrollos, descubrimientos, y esa ciencia ligada a la tecnología por unos inventos que transformaron toda nuestra vida, pero epistemológicamente se construyó todo lo que se llama la modernidad, el proyecto de la modernidad. Y en ese marco, el paradigma lo retomó después Edgar Morin junto con otros intelectuales, pensadores, científicos, para construir lo que hoy se conoce como el pensamiento. Pero es definitivamente Edgar Morin el que estructura la idea. Y si nosotros estamos en un curso de introducción al pensamiento complejo, y así lo decimos con tranquilidad porque es una introducción, lo que alcanzamos a ver nosotros en un semestre, pues creo que es importante que exploremos un poco más acerca de la vida, ya de la persona, del ser humano, quién es, y poder entender un poco esas relaciones que hay entre la vida de esa persona y su obra, ¿no? Su producción académica y su aporte intelectual a la cultura y a la sociedad y a la humanidad en general. Entonces vamos a ver un corto video, relativamente corto, creo que dura como unos 7, 8 minutos, acerca de la vida de Edgar Morin. Y después les voy a leer un artículo también corto, son como 3 páginas, que sacó El País de España, el diario El País de España, uno de los principales periódicos de habla hispana que hay, de gran influencia, pues no solo en España, sino en toda América, por eso digo los principales periódicos de habla hispana, y que sacó una reseña en julio de este año, hace algo así como 4 o 5 meses, acerca de Edgar Morin y su rol, y tratan de explorar un poco cómo su persona, el hombre que es Edgar Morin, cómo su vida pues ha influido en millones de personas, en el pensamiento de millones de personas, cómo eso ha ayudado a construir esto que llamamos el pensamiento. Y después he preparado un pequeño formulario, todo es pequeño, un pequeño video, un corto artículo y un pequeño formulario, que les digo así para que no se vayan a preocupar ni a asustar que tienen que hacer muchas cosas. Entonces, un formulario de 3 preguntas, digamos, no lo vean como un examen, sino es como un control, además de que no tienen que resolverlo ahora mismo, es un trabajo que me tienen que entregar, es un trabajo que en este caso lo van a hacer en forma individual, es el primer acto de valoración, de evaluación que van a tener, esas 3 preguntas, creo que la primera tiene valor de 3 puntos, la segunda 1 punto, no, 2 puntos, 1 punto y 2 puntos, da 5. 3 preguntas suman 5. Y pues la contestan en ese formulario. Yo creo que vamos a dar plazo hasta la próxima semana para que entreguen para que respondan pues esas preguntas, porque además del video, además de lo que yo les voy a comentar con el artículo del diario El País, España, los invito pues a que averigüen acerca de la vida de Edgar Morin. Hay cientos, por no decir miles, de artículos de prensa, artículos académicos, científicos, libros, videos, en fin, una gran cantidad de información acerca de la vida y obra de Edgar Morin que ustedes podrán consultar. Aquí pues les voy a traer dos elementos. Uno, como les digo, un video y otro un artículo que les van a ayudar a tener algunos elementos para la construcción
de la respuesta a esta primera. Clara, la actividad que vamos a hacer. ¿Sí está claro? Sí, profe. Vale, vale, vale. Muy bien, me gusta escucharlos. Ya que no puedo verlos, por lo menos escucharlos. Entonces, voy a compartir mi pantalla para que miremos el video. Bueno, también como siempre, queda este video se guarda, por eso lo estamos grabando. Se lo comparto a través de la representante para que lo revisen si quieren. Pues. También para aquellos compañeros que por cualquier razón no se vincularon a la sesión de hoy. Entonces, vámonos por el video. ¿Se mira? Sí, profe. Vale, entonces lo suelto, se fue. Originalmente llamado Edgar Nahum, Edgar Morin nace el 8 de julio de 1921 en París, Francia. Nace bajo el seno de una familia de origen sefardí, hijo de Vidal Nahum y Luna Beresi. Edgar Morin fue hijo único. Esto debido a que su madre sufría de una seria lesión en el corazón que le prohibía tener más hijos. Sin embargo, cuando Edgar cumple 10 años, su madre fallece en 1931. Así, pasa a ser criado por su padre y Corinne Beresi, su tía materna. Este hecho lo marca profundamente en su infancia y le dejará huellas indelebles a lo largo de su vida, él mismo considerando que el suceso terminó marcándolo sobre el futuro desarrollo de sus teorías. Además, su padre y su tía le decían que su madre podía regresar en cualquier momento, y el pequeño Edgar, aunque sabía que aquella era una mentira, no decía nada y lloraba por las noches cuando nadie lo oía. Morin era descrito como un niño enfermizo e introvertido, lo cual le valió para convertirse prontamente en un lector voraz, aficionado al estudio, a la aviación y al ciclismo. Más tarde dice que la lectura para él fue lo que le llenó por el vacío que sentía tras la muerte de su madre, donde se ve advirtiendo el origen de su espíritu autodidacta e investigador, que le caracteriza en el transcurso de su vida. Cuando cumple 19 años, se inscribe en la Sorbonne, Universidad de París, a estudiar de manera simultánea en la Facultad de Letras, en la de Derecho y en la Escuela de Ciencias Políticas. Lo que le movía era la lectura, el cine, la música, la observación de la naturaleza y la sociedad, su deseo de aprender y de conocimiento. Sin embargo, se ve obligado a interrumpir sus exámenes cuando Francia es invadida por el ejército alemán. En julio de 1940, huye a Toulouse, donde dedica su tiempo a actividades asistenciales como secretario de la Asociación de los Estudiantes Refugiados. Frecuenta la biblioteca municipal y en 1942 se licencia en Historia, Geografía y Derecho en la Sorbonne, Francia. Decide cambiarse su apellido Nahum por Morin, pues era judío y socialista. Además, actúa como militante en el Partido Comunista y frecuentemente era acechado por la Gestapo. Durante esos años, Morin participa en las filas del Partido Comunista francés. Su espíritu crítico, su conciencia reflexiva, le llegan a discrepar sobre cuestiones esenciales que lo llevan a denunciar los excesos del estalinismo soviético. Sin embargo, en 1951 resulta expulsado de él. Redacta su libro El hombre y la muerte. En ese proceso, Morin formaría la base de su cultura transdisciplinar, geografía social, etnografía,
prehistoria, psicología infantil, psicoanálisis, historia de las religiones, mitología, historia de las ideas, filosofía, entre otras. En 1951 se postula para la Comisión de Sociología del Centro Nacional de Investigación Científica. Posteriormente empieza a elaborar un pensamiento que haga complementar el desarrollo del sujeto. En compañía de sus colaboradores, desarrolla una investigación de carácter experimental cuya tesis se denomina transdisciplinariedad, que le genera mayores contradicciones con otros académicos. Edgar Morin ve el mundo como un todo indisociable, donde el espíritu individual de las personas posee conocimientos ambiguos, desordenados, que necesita acciones retroalimentadoras y propone un abordaje de manera multidisciplinaria, y para lograr la construcción del pensamiento se desarrolla en un análisis profundo de elementos de certeza. Estos elementos se basan en la complejidad que se caracteriza por tener muchas partes que forman un conjunto intrincado y difícil de conocer. Se extiende el término ciencias de la complejidad para referirse a todas las disciplinas que hacen uso del enfoque de sistemas. Morin manifiesta que la innovación presupone una cierta desorganización y relajamiento de tensiones estrechamente vinculados con la acción en un principio reorganizado. Pero ¿cómo podemos relacionar el pensamiento complejo y la comunicación? He aquí la duda. De acuerdo con Morin, el pensamiento complejo se cimenta en tres principios: principio de la recursividad organizacional, el dialógico y finalmente el principio hologramático. Edgar Morin hace una alusión a la comunicación, concebida esta desde la teoría de la información. Morin afirma que la teoría de la información muestra que hay un riesgo de error bajo el efecto de las perturbaciones aleatorias o ruidos en cualquier transmisión de información o en cualquier comunicación de mensajes. Lo que detecta el pensador francés es que el problema del conocimiento no es un problema de percepción de la realidad, de percepción lógica o incoherencia, sino más bien del modo de organizar el conocimiento, el saber, las teorías y las ideas. En ese sentido, el conocimiento, el pensamiento y por ende la comunicación a través del lenguaje no son exentos de error. Avant de vous voir, j'étais seul désemparé, cherchant dans la vie une raison d'espérer. C'est vous ma raison, et à l'horizon, je vois poindre le soleil, c'est le réveil. Morin intenta explicar que el siglo XX ha traído consigo innumerables desarrollos y progresos en el campo de la técnica, pero a su vez infinita ceguera, comprensión atrofiada para asumir los problemas globales y complejos de la humanidad. Edgar Morin es un filósofo y sociólogo contemporáneo que ha provisto al mundo de teorías interesantes y ha sido ganador de premios en varias ocasiones. Bien, entonces ahí vimos algo de la vida de Edgar Morin. Y ahora vamos a leer el artículo del País de España, escrito por una periodista, una divulgadora científica que se llama Lola Galán. Este artículo fue publicado el 31 de julio de este año y se titula Edgar Morin, el filósofo creador del pensamiento complejo, cumple 100 años. ¿No? Edgar Morin está vivo, es uno, como yo les decía, uno de los personajes vivos, intelectuales vivos más influyentes del
del siglo XXI. Siglo XX y siglo XXI, porque cuando uno cumple 100 años, pues a menos que haya nacido al filo del siglo, pues traspasa, ¿no? las 2 centurias. Y se dice que el pensador francés, o sea, Edgar Morin, es autor de más de 40 libros. Lo más interesante aún es que sigue publicando, sigue él atendiendo a la prensa, sigue haciendo planes de viaje. Llegar uno a los 100 años de edad, pocas personas lo logran, sobre todo con esa capacidad intelectual, con esa posibilidad de seguir actuando, saliendo en entrevistas, atendiendo a la prensa, pues es algo definitivamente excepcional. Otra de las cosas excepcionales que tiene este personaje, Edgar Morin, pues, ¿no? Se une a toda esa capacidad intelectual, pues esa longevidad. Edgar Morin dice que ser apreciado después de muerto no certifica el valor de un autor, porque el tribunal de la posteridad no es justo. Esto dice Edgar Morin en una reciente entrevista en la Radio Cultural Pública francesa. Recuerden que Edgar Morin nació en París en el año 1921. En ese mismo programa, el filósofo y sociólogo se declaraba convencido de que su obra no ha ejercido hasta ahora una influencia profunda. Eso dice él, aunque no pensaría, pues con todo lo que se ha logrado, definitivamente, pues es muy grande su influencia, pero él piensa que realmente falta mucho. Un juicio que contrasta con los reconocimientos públicos de toda clase que ha recibido Morin, que es el creador del concepto de pensamiento complejo, y el pensamiento complejo entendido como el estudio de las distintas dimensiones de la realidad. Edgar Morin, pues que como les insisto, ha cumplido 100 años de edad, exactamente el día 8 de julio. En suplementos, a raíz de pues, su cumpleaños han salido artículos de prensa, separatas, suplementos, boletines. La audiencia de todo el mundo, pero especialmente en Francia, pues ha estado muy atenta, ha recibido felicitaciones por su éxito profesional, por su éxito social. Y además, pues en todos esos 100 años, imagínense que es mucho tiempo, tiene una larga lista de doctorados, honoris causa, ¿no? Recuerden que él entró a estudiar a la Sorbona y estudió 3 carreras al mismo tiempo. De pronto creo que estaba geografía, derecho, historia, de pronto no muy similares, pero eso da la idea de cuál es la dimensión de su pensamiento. Entonces, él, pues esos doctores honoris causa de muchas universidades del mundo en distintos temas, pues dan fe pues, de la trascendencia y el reconocimiento que tiene su pensamiento, que se ha operacionalizado en 40 libros como tales, pero artículos, conferencias, pues innumerables, ¿no? En donde a raíz de todos esos documentos y de su producción, él ha procurado pues analizar los problemas muy especialmente de la educación, se ha dedicado mucho a la educación, pero más que la educación al conocimiento en sí mismo, ¿no? De cómo el conocimiento trasciende los campos de la educación y cómo la teoría científica tiene que ver con todos nosotros, ¿no? Ha tratado de desacralizar lo científico que el pensamiento occidental y la teoría clásica han llevado al pensamiento científico por allá a unos pedestales donde las personas comunes y corrientes no tienen nada que hacer. Entonces, esa reflexión sobre los problemas de educación, del pensamiento y la filosofía, problemas ontológicos de la función de ser, han sido pues el devenir y el caminar de Edgar Morin. Dice el artículo de la señora Lola Galán que
muchos no han entendido todavía a Edgar Morin, no han entendido su pensamiento, los alcances de sus propuestas. Incluso compañeros de trabajo de Edgar Morin que lo ayudaron a desarrollar algunas partes, algunos conceptos de los que él se liga, se amarra para la construcción de esa macroidea, ese macro concepto, esa supercategoría que es el pensamiento complejo. Él tiene un amigo que es el profesor de la Universidad de Valladolid, que se llama Emilio Roger Ciurana, que fue uno de los primeros en hacer una tesis doctoral allá en la Universidad de Valladolid acerca de precisamente el pensamiento complejo y acerca de Edgar Morin como ser humano y alrededor de su obra. Ese libro se publicó en el año de 1998, se titulaba precisamente Edgar Morin o Edgar Morán, y a veces digo Morin o Morán, se puede pronunciar de las dos formas. Se llama así el libro, Edgar Morin, Introducción al Pensamiento Complejo, que es un documento que lo voy a compartir con ustedes. Yo tengo el libro, ustedes pueden verlo, que es una reflexión de Edgar Morin por fuera de Edgar Morin, ¿no? O sea, la visión de otra persona alrededor de lo que es la obra de Edgar Morin y de su propuesta de paradigma. Dice el profesor Roger Ciurana, dice, refiriéndose al pensamiento complejo y a Edgar Morin, su epistemología general es una disposición mental, una forma de abordar la realidad. Cuando hablamos de complejidad, hablamos de que esa mirada que lanzamos al mundo debe ser multidisciplinar, multireferencial. Dice, los dos aspectos que aprecio más de su obra, pues de Edgar Morin, son el tema de la incertidumbre. Es bien interesante, aunque recuerden que la incertidumbre pues no es un descubrimiento de Edgar Morin. La teoría de la incertidumbre la descubren después todos los investigadores de la teoría cuántica, ¿no? Que empezó Einstein, pero que Einstein después abandonó la cuántica porque no le convencía y continuó con la relatividad, y de ahí ya siguieron otros. Empezó Schrödinger y después siguieron pues muchísimos otros más. Pero él toma esas ideas, esos patrones de los desarrollos de la física cuántica que se estaban dando a principios del siglo pasado, 1904, 1908, y los empieza a incorporar en su pensamiento, ¿no? Entonces dice este señor Roger Ciurana, en relación a lo que le ha impactado del trabajo de Edgar Morin, dice que dos aspectos claves. Uno, el tema de la incertidumbre, que sacado un poco de las ciencias naturales y llevado un poco a las ciencias sociales, aunque Edgar Morin no hace esa división, uno de los aportes del pensamiento complejo es precisamente quitar ese abismo que se ha construido entre ciencias sociales y ciencias naturales. Alguien podría entender incluso el pensamiento complejo como el puente que une esas divisiones que el pensamiento occidental construyó entre lo que se conoce como ciencias sociales y ciencias naturales. Yo siempre traigo a colación la reflexión de que cómo pueden existir ciencias sociales o ciencias humanas, que también se les llama, como si hubiera ciencias que fueran no humanas o antihumanas, y las ciencias naturales como si hubieran unas ciencias que fueran antinaturales. Todo forma parte pues de una misma idea. Entonces dice, retomo otra vez para concretar el aporte de Roger Ciurana frente a la posición de Edgar Morin, dice que el tema que él admira es la incertidumbre. ¿Y cómo define la incertidumbre? Como el saber convivir con lo imprevisible, con el fracaso, con lo inesperado, conceptos cuya importancia hemos comprendido bien durante la pandemia, ¿no? Esto pues es reciente, entonces ya se involucran temas de la pandemia, entonces relaciona y contextualiza.
Y vuelvo al tema de la incertidumbre para que lo reflexionemos un poco. El saber convivir con lo imprevisible, con el fracaso, con lo inesperado, ¿no? Todo eso nos pasa. Un día nosotros salimos y no sabemos qué nos va a pasar. Nos vamos de viaje para Tumaco y no sabemos qué va a pasar, como diría Silvia, ¿no? Que quería ir a darse una vuelta a Tumaco y el bus de Transipiales les hizo dar un poco de más vueltas de las que pensaban. Uno tiene que entender que eso forma parte del aleo, dice Edgar Morán, el aleo, refiriéndose a otro concepto de la física, que es la teoría del caos y del efecto mariposa, de cómo están relacionadas las circunstancias. Y el pensamiento lo complejo quiere tratar de entender, de comprender, de suministrar elementos que nos permitan a nosotros ver cómo los fenómenos del hombre, los fenómenos naturales también, están relacionados con nuestro pensamiento, con nuestras creencias, con las leyes físicas, con la química, con la biología, con la parte genética, que todo es un continuum que está íntimamente relacionado. Bueno, ese era uno de los puntos que el profesor Roger Ciurana admiraba o admira o resalta de la teoría de la complejidad. Y dice también, el otro elemento es el de la enseñanza. Entonces, las relaciones entre la escuela y la universidad y la vida, entre el saber y la construcción de un mundo mejor. Y remata diciendo, teniendo en cuenta la educación al servicio de la sociedad y no del mercado. Eso es absolutamente definitivo y hermoso cómo se involucra el paradigma de la complejidad con la educación, la importancia que le dan, ¿no? Dice, aparte de la incertidumbre, la teoría del caos, la teoría general de sistemas, el efecto mariposa, todo eso, él concluye que el otro elemento importante del pensamiento complejo es precisamente el de la enseñanza, el de cómo se deben establecer relaciones entre la escuela y la universidad y la vida. Cuando hablo de escuela, pues involucro ahí el tema de la universidad, pero escuela es un concepto más global, pero no quisiera dejar de mencionar la universidad porque es el proceso en el que ustedes se encuentran en este momento, pero cómo la escuela y la vida deben ser una sola cosa, cómo debemos enseñar a vivir, que es lo más fundamental. Y esa relación también entre el saber y la construcción de un mundo mejor, ¿no? ¿Para qué construimos conocimiento? La ciencia y la tecnología hoy en día está al servicio de la sociedad o está al servicio del mercado. Ese podría ser un tema bastante interesante que podríamos tocar más adelante, en un seminario alemán, ¿no? La ciencia y la tecnología está al servicio de la sociedad o está al servicio del mercado. Bueno, yo hice un ejercicio en un curso que llevaba de epistemología con los estudiantes y hacía una afirmación y les decía, maldita ciencia, decía yo en mi discurso. Los estudiantes un poco, estudiantes de primeros semestres, decía la ciencia, maldita tecnología. La tecnología, la hija preferida de la ciencia. Y construimos un espacio de debate, dividieron dos grupos en forma aleatoria, un grupo que defendía a la ciencia como una construcción de la sociedad por todo lo que le ha aportado la ciencia al desarrollo de la humanidad, y otro grupo que atacaba la ciencia en el sentido, eran de estudiantes de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, especialmente cómo la tecnología se ha encargado de degradar el ambiente, que la crisis ambiental en la que nos encontramos es parte producto de esos desarrollos de la ciencia y la tecnología. Había argumentos pro y en contra bastante interesantes, ¿no? Ahí les dejo esa inquietud, a ver si hacemos un ejercicio. Hay un periodista también español, el señor Ordim. Él menciona que se ha mantenido en contacto con Edgar Morán durante la pandemia mediante los aparatos virtuales, videoconferencias, los Zoom, los WhatsApp, eso,
Y destaca entre las cualidades de Edgar Morin, el entusiasmo que transmite a los interlocutores, pero especialmente su sencillez, que hace mucho más fácil y auténtico el diálogo con los demás. Dice él, el periodista online, Edgar vive como piensa. Para él no hay separación entre filosofía y forma de vivir. Emilio Roger Ciurana, el profesor que les decía de la Universidad de Valladolid, coincide con esta apreciación y dice, lo mejor de Edgar es él. Es lo que llamamos una buena persona. Dicho coloquialmente, es un tipo legal. Coinciden que personaje pues, de la talla de Edgar Morin, considerado el intelectual vivo más importante de este siglo, pues que sea una persona sencilla, pues nos da un ejemplo, ¿no? de vida, de lo que debemos ser nosotros. Entre más conoces, más sabes, más puedas compartir, pues la sencillez debe ser una de las cosas que debes aprender a. El artículo sigue mencionando algunos aspectos de la vida de Edgar Morin, pues, que es hijo de judíos sefardíes de Tesalónica, Grecia, emigrados a París, de origen griego, ya se lo había mencionado el video. Y Edgar Nauhim nació hace un siglo en la capital francesa, fue ex miembro de la resistencia francesa. Morin es una deformación del nombre de guerra que él tenía, que era Monin, que se usaba entonces. Militó durante 8 años en el Partido Comunista Francés, después se aproximó al socialismo de François Mitterrand. Fue autodidáctica en la formación filosófica y literaria porque él, aunque ingresó a la Sorbona, debido a la guerra tuvo que suspender sus estudios. Solo muchos años después fue que él pudo volver. Era un apasionado del cine. Después, como les comentaba, él ya terminó, se licenció, dicen allá, ¿no? Terminó los estudios porque allá se llaman licenciados. Acá les decimos licenciados a aquellas personas que nos hemos formado en educación, ¿no? Pero allá licenciado en Derecho, licenciado en Historia, licenciado en Ingeniería, se graduó en esos programas, un concepto diferente que a la palabra licenciado. Él estudió Derecho, estudió Geografía e Historia en la ciudad de Sorbona. No necesitó doctorarse para ser admitido en el prestigioso Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, el Instituto de Investigación Científico más importante de Francia, aunque él no se había doctorado en ese entonces, pues dado sus reconocidos aportes al conocimiento a nivel mundial, pues fue aceptado. Como investigador realizó el trabajo multidisciplinar sobre una localidad de Bretaña, que es una zona de Francia que limita con Inglaterra, y asistió en California al surgimiento del movimiento hippie. Su interés por las distintas culturas de América Latina le llevaría a apoyar los movimientos indígenas en defensa de los hábitats naturales y amenazados. Él se preocupó mucho por el tema ambiental, por la cosmovisión de los pueblos tradicionales, habla incluso del bien vivir, aunque no lo menciona así explícitamente, deja entrever que es la alternativa adecuada, pues que hay que seguir construyendo, porque es otro de los temas de Edgar Morin. Como tocó tantos temas, hay muchos temas que se han quedado sin desarrollar, pero él ha dado pistas para que otros pensadores, investigadores sigan abordando el tema, ¿no? Aunque en lo ambiental hay aportes interesantes todavía, hay temas por construir. Ese es el aporte que pues varios, me incluyo, estamos tratando de hacer en complemento del pensamiento de Edgar Morin. Su interés por las distintas, bueno, esto ya lo dije, todo lo que palpita y cuestiona el mundo ha interesado a este hombre, al que la edad ha ido consumiendo físicamente sin restarle lucidez. Morin dice vivir instalado en la duda, pero fue la lectura de Dostoyevsky siendo adolescente la que le ayudó a entender el alma humana. Fue también un bálsamo para quien había sufrido la pérdida de su madre cuando solo tenía 10 años.
Es un hecho principal en mi vida, confesaba en una entrevista en 2019 al diario Le Monde. Una pérdida que le hizo madurar de golpe y le dejó al mismo tiempo en una especie de infancia eterna, lo que explicaría la falta de beligerancia hacia sus enemigos. Se resaltan unas palabras que decía Edgar Morin en una entrevista. Siempre he intentado huir de la competición, que es mucho más intensa en el mundillo intelectual, porque ahí los egos están sobredimensionados. Se quiere a la propia obra como al propio hijo, ¿no? Y eso es realmente evidente, ¿no? En el mundo académico, puedo dar fe de ello, ¿no? Los que defienden sus posiciones a ultranza, ¿no? Defienden sus argumentos y no abren su mente o su escucha hacia otras posiciones. Eso no quiere que él pues manifieste que pues no esté interesado en la competición, no quiere decir que él haya huido de las polémicas. Él criticó profundamente a Israel, al Estado de Israel, ¿no? Por esas posiciones imperialistas que ha tenido, pues, especialmente en relación al pueblo palestino, pues, a pesar de que recuerden desde judío de origen sefradí, a pesar de eso, él criticó profundamente la posición de Israel y eso le valió a él y a otras personas que escribieron con él un artículo por allá en el año 2002 que sean acusados de generar una apología racial y una apología racista, perdón, y una apología al terrorismo, porque la mala interpretación de sus textos, al criticar a Israel, se asumió directamente como un apoyo incondicional a las facciones radicales de los islamistas, de los de la yihad, y cosa que no era así, ¿no? Cualquiera que hubiera leído el texto podía interpretar que estaba apoyando la expansión del terrorismo de la yihad, sino que estaba atacando la función imperialista de Israel al negar la posibilidad del pueblo palestino de tener pues, su territorio. Y aunque Edgar Morin no era creyente, sí era espiritual, o sea, no profesaba, digamos, una religión en particular, era muy espiritual, admiraba mucho el budismo, porque el budismo tiene una característica muy interesante, ¿no? Está la figura de Buda, que es Siddhartha Gautama, pero Buda no es el Dios, Buda es simplemente un mensajero, ¿no? Entonces dice que es la única religión sin Dios, el budismo, eso hacía que él la admiraba muchísimo. Y admiraba mucho a Jesús, aunque decía, yo admiro la figura histórica y el mensaje de Jesús, pero no creía ni en la resurrección, ni que está sentado a la derecha del Padre y todas esas cosas, pero sí admiraba mucho a Jesús y a su mensaje. Y reconoce Edgar Morin que el universo encierra un misterio inaprehensible para los humanos. Todavía no hemos podido comprender ese misterio, esa realidad trascendente. Todavía estamos en ese proceso evolutivo de llegar a ese conocimiento, ¿no? Pero a pesar de ser un científico, de haber estado rodeado de los creadores de las teorías más avanzadas de la física, de la cuántica, de Bertrand Fly, de la teoría de sistemas, haber trabajado mano a mano, fue compañero de Jean Piaget, con Jean Piaget construyeron las bases del constructivismo, ellos juntos. Es algo que no es muy conocido, ¿no? Pero con Jean Piaget, alguien que ustedes han estudiado mucho, que lo mencionan mucho, yo lo digo así porque lo he visto cuando reviso los trabajos de grado, no se deja de mencionar a Jean Piaget, es importante pues que haya estudiado, pero Edgar Morin trabajó con Jean Piaget, fueron colegas allá y después de haber estado con los científicos más importantes del mundo, él no tuvo reparo en recurrir a una curandera bereber, los bereberes, una tribu del Sahara, a una medium sueca e incluso a un chamán mexicano de una tribu de México, de
los que consumen peyote, recurrió a todos ellos en un intento desesperado por salvar la vida de su tercera esposa, se llamaba la señora Edwidge Lanegrag, que posteriormente fue una enfermedad que no lograban entender cuál era. Ella falleció en el 2008, pero aparte de recurrir a la ciencia clásica, digamos, a los médicos, él no dudó en buscar otras alternativas, precisamente como en coherencia de cómo hay unos conocimientos que nosotros no podemos explicar, que funcionan, que el hecho de que no podamos explicar, de que no podamos establecer cuáles son las leyes causales en ese sentido, el principio de determinación de la ciencia clásica, no quiere decir que no, tampoco que no funciona. Él se ha casado 4 veces, pues imagínense, en 100 años, le alcanzó para casarse 4 veces, y hoy está casado con una socióloga de origen marroquí, Marruecos, que se llama la señora Saba Abousalam, que es 38 años más joven que él, o sea, que si él tiene 100, ella tiene 62 años. Una chiquilla para él, pues se casó con una chiquilla de 62 años. Me da risa pensarlo nomás. Conjuntamente con la señora Sabah Abou-Salem, escribió pues su último libro que se llama Cambiemos de Vía, Lecciones para la Pandemia, ¿no? Ahora en el año 2020, publicado en el año 2021. Morin tiene 2 hijas de su primer matrimonio y vive con la señora Abou-Salem en Francia, en Montpellier. Ahí el filósofo disfruta de una casa con un jardín, sigue trabajando, viviendo, atendiendo a la prensa y haciendo planes de viaje, ¿no? Él es ajeno a la posteridad, a lo que pasará mañana. Como dice la canción, ¿qué pasará mañana cuando te hayas ido? Entonces él a sus 100 años, ya, como diría también Friedrich Nietzsche, ya está por encima del bien y del mal. Entonces, ajeno a la posteridad, sigue haciendo planes de viaje, viviendo ya, ¿no? Entonces, esta es la reflexión que tenemos acerca de la vida de Edgar Morin. Entonces, aquí en el chat de este grupo, les voy a compartir el formulario de Forms para que ustedes lo llenen. Tienen plazo hasta, hasta el próximo lunes. El próximo lunes lo vamos a revisar. Y también para que consulten, pues, vamos a ver, analizar las preguntas por si hay alguna inquietud frente a lo que hay que hacer. Primero voy a compartirles el formulario. Ahí está. Bien. Dejarlo abierto para que puedan ustedes. Saben que me falta algo a este formulario, una pregunta fundamental que no le he puesto al formulario, que es el nombre. Deme un minutico, lo arreglo aquí en un segundo. No le pregunto el nombre. Nombre.
Y ya. Listo. Jóvenes, ahí está el formulario, por favor, revísenlo por si hay alguna pregunta. Voy a proyectar yo acá las preguntas para que me comenten ustedes si tienen algún inquietud. Como les decía, son 3 preguntas sencillas. El correo, el nombre que me estaba olvidando. Y aquí está la primera pregunta. Dice, ¿cómo creen ustedes que la historia de vida de Edgar Morin determinó su obra y sus aportes al pensamiento y la cultura universal? Entonces pueden llenar aquí sobre el texto, sobre este mismo formulario, va a ser la forma de entrega, es diligenciar el formulario. Segunda pregunta. Establezca hechos de vida de Edgar Morin, ¿no? Y sus relaciones con su producción académica y científica. Y tercera pregunta, ¿qué aspectos de la vida de Edgar Morin han captado especialmente su interés y por qué? Cada una de las preguntas tiene la opción pues, de que le den la respuesta. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Está claro lo que tienen que hacer? Michael, ¿tienes abierto el micrófono? ¿Lo puedes apagar, por favor? Les inter- Creo que está claro, ¿no es cierto? El trabajo que hay que hacer. Profe, hasta la próxima semana, ¿no? O sea, Sí. pues de fecha. Hasta el próximo lunes está abierto este formulario. También puede Silvia pues compartirlo, ¿no? El formulario con los otros compañeros que no asistieron para que lo tengan también y que puedan hacerla. Sí, profe, ya les envié el formulario. ¿De pronto tiene el link del video para enviarles? Ah, no, porque es que el video tengo que procesarlo primero. Ahorita que, bueno, lo voy a